Bueno, esto es un varón de 56 años con una miocardiopatía dilatada, un bloqueo pendiente de colocar marcapasos y como ya que le iban a colocar un marcapasos, pues nos dicen una resonancia para descartar una cardiopatía isquémica. Hay algún dato que os estoy ocultando, pero es que si no, no tendría gracia. Y nos piden valorar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y la captación de gadolinio. Entonces estos son los cines y ya así a ojo, sin cuantificar, ¿qué podemos decir de la función sistólica del ventrículo izquierdo? ¿Es normal? ¿Está ligeramente deprimida o tiene una severa disfunción? Votar, los pocos que quedáis, por favor, porque si no, es que no va a haber respuestas. ¿No hay respuestas? Bueno, esto es fácil además, ¿no? Muy bien. Pues en efecto es una severa disfunción. Además, si lo cuantificamos, vemos que nos sale una fracción de eyección del 16%, lo que confirma nuestra impresión visual. ¿Hay además alguna alteración en la contractilidad segmentaria? Es decir, ¿hay alguna zona que se contraiga peor? Sí anterior, sí inferior y lateral, o no hay. ¿Qué os parece? Es difícil también con la disfunción tan severa que tiene, es difícil. Pero bueno, ¿qué os parece? Pues en efecto parece que la cara inferior y lateral no se mueve absolutamente nada. O sea, además de estar muy severamente adelgazada, no se mueve. Bueno, vamos al realce miocárdico, que es la otra secuencia básica. ¿Dónde hay realce miocárdico? ¿Dónde veis? ¿Anterior, inferior y lateral, septal o no hay? Como veis son preguntas fáciles, luego viene la cuestión del caso. Bueno, muy bien. Hay realce inferior y lateral, ¿no? ¿Y cómo es el realce? ¿Transmural, subepicárdico o subendocárdico? Esto, como sabéis, es un dato fundamental a la hora de hacer el diagnóstico diferencial. Nosotros tenemos que ser capaces de diferenciar en teoría con la resonancia entre un realce de origen isquémico y un realce de origen no isquémico. Ya dentro de los no isquémicos, pues entramos en un diagnóstico diferencial en el que podemos ser más acertados o no, según el caso. Pero bueno, en este caso el realce, ¿cómo es? Bueno, pues es un realce transmural. Muy bien. ¿Podemos descartar una etiología isquémica? Sí, podemos descartarla, no podemos descartarla, o convendría estudiar el estado de las arterias coronarias. ¿Qué opináis? Como hemos dicho, los realces subendocárdicos y transmurales suelen ser, sobre todo con un patrón subendocárdico, tenemos que pensar siempre en una etiología isquémica. En este caso, ¿creéis conveniente estudiar el estado de las arterias coronarias? A ver qué opináis, o no. Pues bueno, en este caso pues se consideró hacer un angiotac de coronarias y las coronarias eran normales. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Pues tenemos una miocardiopatía dilatada, por cierto, hipertrabeculada, que podía ser isquémica, podía ser idiopática, podía ser no compactada o otras miocardiopatías. Y luego también tenemos que tener en cuenta un dato, que es que hay una serie de miocardiopatías que tienen una afectación predominante inferolateral, como son el Chagas, sarcoidosis, Fabry, otras. Bien, por lo tanto, ¿qué tenemos? Miocardiopatía dilatada, realce transmural inferior y lateral y coronarias normales. Y un poco la cuestión en este caso, yo creo que más que acertarlo o no, es qué podemos hacer para llegar al diagnóstico en este caso. ¿Qué se nos ocurre? Pues yo creo que siempre hay que revisar la historia clínica, ahora que las tenemos disponibles afortunadamente, y mirar al paciente.
porque son datos que muchas veces, no sé vuestros volantes cómo son, pero los nuestros pues son terribles. Entonces revisamos la historia clínica y vemos que era un paciente que venía en silla de ruedas y que tenía diagnosticada una distrofia de Becker, dato que por supuesto pues habían obviado decirnos. Es una miocardiopatía por distrofia de Becker, que es una miocardiopatía secundaria de etiología neuromuscular y origen genético. El Becker y el Duchenne son distrofias musculares ligadas al cromosoma X causadas por una mutación en la distrofina, que es una proteína que interviene en la estabilidad y conectividad de la membrana de los sarcómeros. El Duchenne tiene un déficit completo de distrofina, entonces son pacientes que acaban en silla de ruedas a los 15 años y que mueren precozmente por parada respiratoria. Pero el Becker, que es a su vez menos frecuente, en este caso el déficit o la disfunción de la distrofina es parcial, entonces la clínica debuta más tarde y presenta mayor supervivencia. En estos pacientes el daño miocárdico es progresivo, comienza como una pérdida de la contractilidad regional, realce subepicárdico, típicamente inferolateral, que se hace transmural y que progresa a una pérdida de la contractilidad y dilatación del ventrículo izquierdo. La afectación cardíaca es más frecuente que en el Duchenne porque damos tiempo a que aparezca, porque tiene mayor esperanza de vida. El 50% tiene una miocardiopatía dilatada a los 50 años y es la primera causa de muerte. En algún caso puede incluso preceder a los síntomas musculares. Y la resonancia es capaz de ver la afectación antes que el ecocardio porque valora mejor la disfunción y la dilatación y el daño miocárdico, que primero es subepicárdico y después se hace transmural. Entonces, quizás los puntos a recordar de este caso es que ante un realce segmentario no subepicárdico, lo primero que tenemos que seguir pensando es que es un infarto y descartar la enfermedad coronaria. También tener en cuenta que la miocardiopatía dilatada es una fase final común a muchas miocardiopatías y que es esencial disponer de toda la información clínica para poder interpretar adecuadamente los hallazgos y no meter la pata y poder orientar el diagnóstico. Y luego también decir que la cara inferolateral del ventrículo izquierdo es una zona pues, que parece ser más susceptible, donde aparece un daño miocárdico con más frecuencia o más precozmente en muchas miocardiopatías y bueno, se especula con que eso sea porque es una zona de más estrés o por lo que sea. Y ya está. Muchas gracias.